¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. ¿Cómo les terminó de ir con el libro anterior de la estrategia del océano azul? A ver, cuéntenme, ¿les sirvió? Espero que les haya sido de mucha utilidad y que lo hayan disfrutado. Y lo prometido es deuda. Vamos a comenzar con el libro negro del emprendedor. No digas que nunca te lo advirtieron. ¿A quién va dirigido este libro? Este libro es para toda persona, sea cual sea su formación y experiencia, interesada en emprender un negocio de cualquier índole o tamaño. Desde un ejecutivo que se lanza a una aventura empresarial de gran envergadura, hasta una ama de casa que planea montar una tienda de ropa. Es decir, este libro está destinado a cualquier persona emprendedora. Suspicaces lectores interpretarán en el párrafo anterior un desmedido interés por llegar al máximo de personas y así seducirle a que compres este libro. De este modo, el firmante obtiene el máximo de ingresos en forma de derechos de autor. Su sospecha es legítima. ¿Cómo puede un mismo texto sobre emprendedores ser útil a personas tan distintas? La respuesta, porque cuando se trata de emprender, la experiencia empresarial no garantiza el éxito. Los errores del emprendedor no suelen ser de gestión, sino errores propiciados, paradójicamente por la misma fuerza que induce a emprender, la ilusión. En efecto, la ilusión es el motor del emprendedor, pero también su peor enemigo. La ilusión ciega incluso al más experto director general. No estoy afirmando que la ilusión sea una fuente de errores en sí misma, pero es un velo que a menudo impide ver la realidad tal como es. Y sin duda, la principal causa de los nuevos negocios que fracasan es la falta de objetividad de quien los emprende, la incapacidad para asimilar la realidad tal como es. Adicionalmente, no es preciso ser un licenciado en economía o empresariales ni haber seguido un curso de gestión empresarial, máster o posgrado para comprender este libro. Este no es un libro técnico y lo que aquí se expone puede ser asimilado por cualquier persona. Así que me ratifico, para todos los públicos que están pensando en emprender un negocio. ¿Qué tiene este libro que no tengan otros? Se han escrito multitud de libros para emprendedores. Probablemente en la misma estantería de donde tomó este ejemplar hay expuestos varios títulos dirigidos a emprendedores. ¿En qué se diferencia este? ¿Por qué añadir un título más a un área donde ya se ha dicho casi todo? Por dos motivos. Primero, porque este libro aborda lo que no se dice en casi ninguno de ellos por estar mal visto. En el momento de emprender un negocio, a nadie le gusta que le expliquen cómo reaccionar cuando su socio, que 2 meses atrás estaba como loco con la idea, le diga que no lo ve claro y de pronto uno se queda solo ante el peligro. Tampoco a nadie le gusta que le digan que su gran idea no es lo importante, o que su ilusión por emprender responde en realidad al incontenible y universal deseo de darle una patada a su jefe. Ahí donde acaba la espalda, y que no tiene suficiente coraje para ser emprendedor. En su lugar, los manuales sobre nuevos negocios se centran en cómo confeccionar presupuestos, en los aspectos técnicos que hay que tener en cuenta, capital, inversiones, etc. Abordan modalidades legales y formas jurídicas, las diferentes, pocas, ayudas públicas y fuentes de financiación. Este libro no se adentrará en estos aspectos, no porque no sean necesarios, sino porque ya están bien cubiertos. Y lo más importante, porque bajo mi particular punto de vista, no son los causantes de que los emprendedores fracasen. Los negocios no suelen fracasar por falta de competencias técnicas de sus emprendedores, sino debido a motivos mucho más mundanos, problemas personales, desavenencias con los socios, falta de sentido común, exceso de expectativas, miedos o nimios, errores que, con el tiempo, se convierten en verdaderos problemas que arrastran el negocio a su inviabilidad. Así pues, aquí va a abordarse lo que no es habitual encontrar en manuales de empresa ni escuelas de negocios. Como la película de Woody Allen, todo lo que siempre quiso saber sobre emprender y nunca se atrevió a preguntar. El segundo motivo tiene que ver con el concepto de fracaso. Un 90% de los emprendedores fracasan
antes de 4 años. Algunas fuentes arrojan cifras más lamentables, como 95% de fracasos antes de 5 años. En España se disuelven cada año cerca de 10.000 sociedades mercantiles, así que no podemos esconder las verdades en lo que respecta a la aventura de emprender. Un fracaso acarrea muchos sufrimientos personales y familiares que pueden ahorrarse conociendo de antemano cuáles son los principales motivos por los que fracasa un emprendedor. Sin embargo, sorprende que la mayoría de libros para emprendedores se nutran de las historias de éxito y de triunfadores del mundo mundial, que si Richard Branson, que si el fundador de IKEA, que si los de YouTube. He aquí una analogía imperfecta. Sabiendo que otros tienen éxito, evitará usted su fracaso. Mentira. Para evitar que un emprendedor fracase, ha de saber por qué fracasaron aquellos a quienes no les fue bien. Además, bajo mi punto de vista, analizar un éxito no reviste tanto sentido como comprender un fracaso. Un éxito es una oportunidad ya copada por otro. ¿Por qué estudiarla entonces? Bueno, de acuerdo. Siempre se puede aprender alguna lección o llevarse a otro sector una idea novedosa, que un emprendedor aplicó en su área de actividad. Pero desde hace siglos se sabe que se aprende de los errores. Y no había, o yo no he sabido encontrar, un libro sobre cuáles son las principales fuentes de fracaso de un emprendedor. Igual que la literatura de gestión acuñó el término FCE, factores clave del éxito, me propongo introducir el de FCF, factores clave de fracaso. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque para que los factores de éxito puedan tener alguna oportunidad de ser aplicados, el terreno tiene que estar previamente libre de factores de fracaso. No tiene sentido ofrecer un buen servicio de restaurantes en unas pistas de esquí si los remontes se averían a menudo. Lo primero puede ser un factor clave de éxito, pero lo segundo es un factor clave de fracaso. He comprobado empíricamente la necesidad de abordar este tema. Por curiosidad, he tecleado en Google factores clave de éxito. Así, entre comillas. Y la búsqueda arroja 20.900 entradas. Luego he tecleado factores clave de fracaso y el señor Google ha escupido nada más y nada menos que 2 entradas. 2 en toda la red. Claro, cosas del idioma. La literatura de negocios tiene su sede en la lengua de Shakespeare. Probemos en inglés. Key Success Factors. Ofrece 636.000 entradas en Google. Y Key Failure Factors. Solamente 119. Vamos, que de cada 100 textos que, sea en inglés o en castellano, han tratado factores explicativos de la actuación empresarial o emprendedora, un 99.98% se han centrado en los éxitos y un 0.02% en los fracasos. No entiendo nada. El 95% de los emprendedores fracasan antes del 5º año y solo el 0.02% de los textos de empresa se dedican a analizar por qué. En cambio, venga a insistir con los ganadores. ¿No es mucho más lógico dar a conocer las piedras con las que tropiezan el 95% de los emprendedores que analizar un 5% de hombres y mujeres de éxito? Claro, quizá cada persona fracasa por un motivo distinto. Y no existe una lista universal de factores de fracaso. Me resisto a creerlo. Porque si hacemos honor a la condición humana, estaremos de acuerdo en que el ser humano tropieza siempre con las mismas piedras. Por tanto, saber cuáles son nos puede ayudar a muchísima gente. Creo firmemente que seremos mucho más útiles a los emprendedores ayudándoles a identificar primero lo esencial, lo que no debe fallar. Solventado esto, cada emprendedor tiene ya la suficiente capacidad de inteligencia para identificar sus propios factores de éxito. Pero este libro es algo más, reza el subtítulo. No digas que nunca te lo advirtieron. Esto de emprender es un asunto serio. No estamos hablando de montar la tienda de la señorita Pepis o un puesto de pulseras en una playa de Ibiza. Estamos hablando de emprender, de jugarse el dinero propio, de arriesgar una carrera profesional, de comprometer la economía familiar del emprendedor, a menudo su propio patrimonio. La Fundación Cultural
Banespyme, de Banesto, tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor en España. Pero igual que se habla de consumo responsable y de responsabilidad social corporativa, ahora que eso de ser responsable está en boga, también es necesario fomentar el espíritu emprendedor de un modo responsable. ¿Qué quiero decir? Pues que fomentar el espíritu emprendedor no solo debe perseguir que haya más emprendedores, también ha de asegurarse de que estos lo sean de más calidad. Animar a emprender a personas que no están preparadas no es fomentar el espíritu emprendedor. Es un ejercicio de irresponsabilidad. Por eso, la Fundación Cultural de Banesto ha querido dedicar recursos y tiempo a explorar esta cuestión. Es cierto, emprender es demasiado importante como para que no haya un libro que advierta de los lados más oscuros del oficio de emprender. He querido escribir un libro realista, la verdad de lo que supone emprender. Una actividad que procura muchas satisfacciones, pero también muchos dolores de cabeza y duros momentos. Es bueno que el emprendedor sepa cuáles son, que tenga una idea aproximada de lo que se va a encontrar. No es mi intención desmotivar al potencial emprendedor. Eso sería sencillamente sadismo. Pero una persona que tras la lectura de estas líneas decida no seguir adelante era casi con toda probabilidad un fracaso empresarial en potencia. La crónica de una muerte anunciada. La ingenuidad. Es a veces buena, pero en el caso de emprender es muy peligrosa. Así que cuanta más información y más realista, mejor. Insisto, el propósito de este libro no es desanimar al emprendedor, sino todo lo contrario, que el verdadero emprendedor se reconozca a sí mismo y se lance a la aventura. En resumen, este libro es su prueba de fuego definitiva. Si al volver la última página aún quiere seguir adelante con su idea, sin duda alguna es usted un emprendedor auténtico. Porque le aseguro que voy a ponerle más palos en la rueda que en la entidad financiera donde irá a pedir el crédito para su nuevo negocio. De hecho, este libro va a ser como un combate de boxeo. Le propongo el siguiente juego. Usted es uno de los púgiles al aspirante a emprendedor. Y supongamos que el libro es el campeón del mundo de los pesos pesados, que defiende el título mundial. Vamos a mantener un combate de 14 asaltos. El libro va a lanzar muchos derechazos a su hígado y veremos si usted, querido lector o lectora, aspirante al título, va a aguantarlos. Por eso el libro está planteado en 14 asaltos, organizados en 5 partes. Si al final de los 14 asaltos aún se sostiene usted en pie en el ring y manifiesta que quiere seguir adelante con su idea de negocio, entonces el aspirante habrá derrotado al campeón. En tal caso, le aseguro que es usted un emprendedor auténtico y que tiene muchos puntos para mantener el título en su poder durante años y años. Pero no me conformaré con solo dar puñetazos. Plantear un problema sin sugerir una solución es propio de una mentalidad destructiva. Y este libro no lo es. He procurado aportar las soluciones e ideas que permitan al emprendedor minimizar al máximo los factores claves del fracaso, que, fruto de mi investigación, experiencia y trabajo de campo, he identificado. ¿Quién se ha creído el autor que es? Ya se sabe que excusatio non petita, accusatio manifestat. Una excusa no solicitada manifiesta acusación. No pretendo justificar mis competencias para acometer este breve ensayo. Si lo escribo es porque me creo capacitado para ello. Pero pienso que un emprendedor que va a arriesgar su carrera, tiempo y dinero en montar un negocio, tiene derecho a valorar si esta fuente es, a la vista de sus necesidades, suficientemente sólida. Para escribir este libro me ha servido relativamente poco mi licenciatura en Ciencias Empresariales, mi MBA y aún menos mis 14 años como profesor en ESADE. No escribo este libro como académico, sino desde mi vertiente de emprendedor. No soy ni he sido un gran empresario, pero sí un emprendedor. Abordar este aspecto en el último asalto. Hay que distinguir entre emprendedor y empresario. En el momento en que mi empresa adquirió cierta dimensión, decidí dejar de trabajar en ella y ponerla en manos de un director general independiente. Digamos que me divierte más crear que gestionar. Soy mucho más emprendedor que empresario. Fundé mi empresa en 1996 con 28 años de edad.
Llevaba 6 años trabajando por cuenta ajena. Emprendí con un socio, 100,000 pesetas de capital y muchas ilusiones. Durante los primeros 6 años, reinvertí todo lo que la empresa generaba. Era un doble o nada continuo. Y salió bien. Sin embargo, era joven, carecía de experiencia como emprendedor y cometí muchos errores. Pero pude siempre, con la ayuda de las personas con quien trabajé, superar en mayor o menor medida cada uno de ellos. En el momento en que escribo estas líneas, la consultoría de investigación de mercados que fundé tiene oficinas en Barcelona y Madrid. Da empleo a casi una 50 de personas y ha trabajado para más de 100 corporaciones de casi todos los rincones del mundo. Por tanto, mi experiencia de emprendedor se centra en el sector servicios de una empresa que pasó de despacho profesional a pequeña empresa, de pequeña empresa a mediana y de mediana a grande dentro del sector servicios. Nunca hubiera escrito este texto sin haber pasado por esos 10 años de aventura empresarial. Reitero que el párrafo anterior tiene el único propósito de informar al lector que desconozca mi trayectoria profesional en el mundo de la empresa. Congratularme de ello por escrito sería un ejercicio de vanidad innecesario. Mis logros profesionales parecerán fantásticos para algunos y nimios para otros. Los expongo solo para aportar más información al lector a la hora de ponderar lo que las próximas líneas contienen. Mi vertiente de emprendedor no ha sido la única fuente de inspiración. También me he basado en las experiencias de otros emprendedores que he tenido la ocasión de conocer. Personas que fundaron negocios y con quienes he compartido alegrías y penas, y con quienes he podido contrastar criterios, decisiones y dudas. También me ha servido mucho ver de cerca bastantes casos de personas a punto de emprender un negocio. Nunca me he dedicado al asesoramiento de emprendedores, ni me dedico a ello. Pero, sobre todo, durante la última década, he atendido a decenas de conocidos o familiares que me pidieron consejo antes de emprender sus negocios. En algunos casos, he podido seguir su evolución, lo que me ha ido dando cierta perspectiva de sus aciertos y errores. Mi método de trabajo para este ensayo fue el siguiente. Primero, me documenté cuanto pude sobre la materia. Después, en función de mi experiencia y todo lo que había leído, enumeré una primera relación de los que consideré FCF. Con esta primera lista me disponía a acometer el libro cuando de pronto me percaté de las consecuencias de no ir por un punto más allá. Muchas personas leerán este texto. Puedo estar influyendo en sus vidas y en sus decisiones y esto es una gran responsabilidad. Decidí que estaba obligado a contrastar mis conclusiones. Fue por eso que entré a la Fundación Cultural Banesto y yo organizamos una ronda de entrevistas con todo tipo de emprendedores. La idea era que el programa Emprendedores de la Escuela Banespyme abordase en su 4ª edición los fracasos empresariales para ayudar a otros emprendedores a identificar dónde se producen estos. Así que, de las entrevistas, fueron grabadas y emitidas en televisión durante este año, 2007. Tanto estas entrevistas como las que realicé por mi cuenta están reflejadas en las conclusiones de este libro. Seleccionamos personas con diversas características. Una que tuviese una experiencia mínima de 10 años como emprendedores. 2, que o bien hubiesen experimentado un fracaso, es decir, cerrar una empresa que crearon, o que hubiesen pasado por momentos realmente críticos y que por tanto pudieran explicar qué error les puso en tesitura de la que finalmente pudieron salir y otros no salen nunca. En tercer lugar, quisimos una muestra muy diversa. Entre las personas entrevistadas hay desde un dentista hasta el propietario de una industria química, pasando por emprendedores que montaron empresas de servicios profesionales o cadenas de restauración. Lo cierto es que el libro no sería lo que es sin sus aportaciones. Esta fase final del proceso fue fundamental y tuvo un significativo impacto en el resultado final del libro. Las entrevistas tuvieron una triple utilidad. Primero, la de confirmar mis hallazgos. Los que consideré FCF fueron en su mayoría confirmados por otros emprendedores. Segundo, los matices. En la vida los matices son fundamentales. También lo fueron en esta investigación. Muchas de mis conclusiones ganaban valor si aprendí a matizarlas de modo adecuado. Tercero, para identificar 2 FCF que no identifiqué en la primera fase, en definitiva confirmaron mis hipótesis, introducción de matices y aportación de nuevas ideas. Quisiera agradecer
especialmente las contribuciones de las entrevistas que me concedieron Juan José Nieto, Juan Mateo, Philip Artalejo, José Aguirre, Armando Leris, Víctor Arrece, Joseph Luis, Javier Gabriel, Juan Eusebio Pujol, Joseph Lagares, Ferran Soriano, José María Ruiz Milet, Emilio Mayo y Ramón Roca Salvas. Ellos me dedicaron más tiempo que nadie, y es por eso que la mayoría de testimonios que incluyo son suyos. Reitero, el libro no sería el mismo sin ellos, y lo más importante, probablemente no me sentiría tan cómodo para influir sobre multitud de personas que van a emprender sin el espaldarazo de estos emprendedores que me dieron sus opiniones. También creo que soy la persona adecuada para escribir este libro porque tengo la experiencia e ingenuidad justa. Ya se sabe que la ingenuidad disminuye a medida que nos hacemos mayores y la experiencia en cambio aumenta. En estos momentos tengo 39 años. Empecé a trabajar hace ya casi 17 años. Estoy en el punto donde la curva de ingenuidad, que decrece con el tiempo, y la experiencia, que aumenta, se cruzan. En este punto de intersección, tengo la experiencia suficiente para hablar de este asunto y estoy en un nivel de ingenuidad que todavía me induce a pensar que alguien hará caso de lo que aquí se expone. Del mismo modo que un anciano no da consejos a su nieto sobre asuntos porque él habrá de descubrir por sí mismo. A veces pienso que estos consejos no van a servir de nada, porque son cosas que también el emprendedor debe ir descubriendo por sí solo. Pero lo dicho, mi ingenuidad aún me hace creer que alguien tendrá en cuenta este libro a la hora de emprender. Y por si fuera así, quisiera lanzarte una advertencia. Ha cogido un ejemplar defectuoso. Desde un inicio voy a ser muy sincero. Ha adquirido un ejemplar defectuoso. No miren el encolado ni las cubiertas. Las hojas están bien numeradas. El defecto es otro. No es seguro que todo cuanto aquí se afirma sea cierto. De hecho, yo le anticipo que he dado de alta una página en internet donde la gente puede votar y exponer su parecer a favor y en contra de las afirmaciones que aquí realizo. Pero esto no es diferente a lo que sucede con cualquier otro manual de economía o empresa. Las ciencias económicas y las ciencias empresariales se caracterizan por tener más excepciones que reglas. Es cierto, el mundo de los negocios está regido por una regla inquebrantable. No hay reglas válidas. No hay recetas cerradas. Lo que nunca se sirve, en otro es inútil. Lo que sería recomendable en una situación, en otra sería una aberración. Si yo afirmara que las que aquí se ofrecen son verdades irrefutables, estaría atentando contra la verdad. Valga la redundancia. Muchas personas retaron las máximas de este libro y sin embargo tuvieron éxito. Ahora bien, ¿sabía que estaban contraviniendo las reglas? Soy de los que creen que no hay mejor estrategia que retar lo establecido. Pero sabiendo que uno va contracorriente, Javier Gabriel, el fundador de la administración de lotería de la Borussia Dortmund, que en el año 2006 facturó 102 millones de euros con 5 empleados y 100 metros cuadrados, dice que su estrategia ha sido hacer siempre lo contrario de lo que la gente dice que hay que hacer. Estoy de acuerdo. Ser diferente asegura tener una propuesta única. Pero una cosa es ser distinto desde el desconocimiento y otra desde la audacia. Si uno conoce las reglas de juego, podrá contravenirlas con mayores garantías de éxito. Los buenos innovadores no actúan a ciegas, y por eso no podemos hablar de inconsistencia, sino de creatividad empresarial. Del mismo modo, usted puede no hacer caso de lo que aquí se recomienda y aún así tener éxito. Por eso estoy convencido de que el carácter defectuoso de este libro ayudará a muchos emprendedores. O les abrirá los ojos para modificar cuestiones que no habían tenido en cuenta, o se mantendrán en sus estrategias con mayor conocimiento de causa. Las 5 partes en las que he estructurado este ensayo corresponden a las áreas que concentran la mayor parte de factores que inducen al fracaso, y que son la naturaleza de la persona que emprende, los socios, la idea de negocio, la situación familiar del emprendedor y la gestión de crecimiento. Gong, primer asalto. Hasta aquí la primera lectura del libro. Nos vemos en el siguiente video con la segunda parte llamada Primer asalto. Los lamentables motivos del emprendedor.